Era una tarde sombría, con nubes grises colgando bajas como si reflejaran el colapso repentino de mi mundo. Mi nombre es Miguel, y durante una década, había creído genuinamente que estaba cimentando una relación segura y alegre con mi esposa, Laura. No habíamos buscado la paternidad, pero nuestra existencia se sentía rica en aspiraciones compartidas, excursiones aventureras e incontables noches perdidas en conversaciones sobre todo y nada. O eso me había convencido meticulosamente. Ese día en particular, decidí salir de la oficina antes de lo previsto. Tal espontaneidad era rara en mí, pero imaginé sorprender a Laura. Quería regalarle una orquídea rara y delicada, una flor que sabía que adoraba, y luego acompañarla a la nueva galería de arte contemporáneo que tanto había querido visitar. Había estado notablemente distante últimamente, atribuyéndolo a las exigencias de su trabajo como codiciada diseñadora de interiores, alegando que necesitaba espacio para desenredar sus pensamientos. Simplemente lo había archivado como tensión profesional, dada la naturaleza a menudo turbulenta de su carrera. Mientras aparcaba mi coche cerca de la entrada de la galería, mi mirada se desvió hacia los amplios ventanales artísticos. Allí estaba ella. Laura estaba sentada en una mesa elegante y minimalista en la pequeña y sofisticada zona de la cafetería de la galería, profundamente absorta con un hombre cuyo rostro me resultaba desconocido. Estaban inclinados íntimamente cerca, sus voces susurrantes, y ella se reía, un sonido brillante y desinhibido que no le había oído en lo que parecían años. Su mano descansaba sobre la de él, una familiaridad sutil y cómoda entre ellos que me provocó un escalofrío en el estómago. Por un instante fugaz, lo racionalicé, quizás era un nuevo cliente, o un conocido de su pasado. Pero una campana de alarma profunda y resonante resonó en mi interior. Sujeté la delicada orquídea, la maceta de cerámica se sintió de repente pesada en mi mano, y empujé las puertas de la galería. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mientras me acercaba a su mesa, ninguno de los dos pareció notar mi presencia. Me quedé allí, momentáneamente paralizado, hasta que Laura finalmente levantó la cabeza. La sonrisa animada que había adornado sus labios se evaporó en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. El hombre, una figura alta con un traje impecable y un aire de suave seguridad en sí mismo, se giró para mirarme, su expresión completamente indescifrable. Miguel, tartamudeó Laura, apartando bruscamente su mano de la de él como si la separación repentina pudiera de alguna manera borrar el condenatorio cuadro que acababa de presenciar. ¿Qué haces aquí? No ofrecí respuesta. En su lugar, coloqué con cuidado la orquídea sobre la mesa entre ellos, sus vibrantes pétalos en marcado contraste con el repentino y gélido silencio. El pequeño y considerado regalo que había planeado como una sorpresa ahora se sentía como una broma cruel. Laura la miró fijamente, su tez palideciendo como si el gesto mismo la hubiera golpeado físicamente. El hombre, aún exasperantemente sereno, miró la orquídea, luego a mí, y se recostó en su silla con un aire exasperantemente relajado, como si aquello fuera simplemente un suceso cotidiano. Miguel, déjame explicarte, empezó Laura, pero le negué la oportunidad. Simplemente di media vuelta y salí, dejando la vibrante flor abandonada sobre la mesa. Podía oír vagamente su voz llamando mi nombre, pero no me detuve. Al llegar a mi vehículo, me dejé caer en el asiento del conductor, mis manos aferrándose al volante con tanta fuerza que mis nudillos brillaban blancos. Ansiaba rugir, llorar, romper algo, cualquier cosa. Pero todo lo que pude lograr fue una quietud aturdida y vacía. La mujer a la que había confiado cada faceta de mi vida estaba sentada en la cafetería de una galería pública, tomando la mano de otro hombre como si fuera lo más natural del mundo. Pero la verdadera agonía, el corte más profundo, aún estaba por llegar. Esa tarde, Laura sí regresó a casa, desafiando mi súplica tácita, y sus acciones posteriores me hicieron cuestionar los cimientos mismos de la vida que habíamos construido meticulosamente. Laura entró por la puerta principal esa tarde con una inquietante compostura, como si la dramática escena en la galería nunca hubiera ocurrido. La orquídea no estaba con ella, ni mostró señal alguna de angustia o remordimiento. En cambio, parecía meticulosamente serena, como alguien que había pasado horas perfeccionando una actuación. Estaba tendido en el sofá de la sala, mi mirada fija en la pantalla en blanco del televisor, mi mente un torbellino caótico, reproduciendo cada detalle agonizante de lo que había presenciado. La risa sin esfuerzo, la intimidad casual de sus manos entrelazadas, era como si hubiera estado observando a un completo desconocido que simplemente guardaba un asombroso parecido con mi esposa. Miguel, dijo ella, con voz uniforme, mientras dejaba su bolso de diseñador en un sillón cerca de la entrada. Tenemos que hablar de esto. Permanecí inmóvil, sin siquiera molestarme en desviar mi mirada hacia ella.
Tú piensas, suspiró, acercándose y sentándose con gracia en el borde del sofá. Su audaz calma era un carbón ardiente en mi pecho. No es lo que te imaginas, empezó, su tono demasiado medido, como si intentara calmar a un niño revoltoso. Ah, sí. Replicé finalmente, girándome lentamente para mirarla. Porque lo que yo, imagino, es a mi esposa, esta tarde, en una cita con otro hombre, tomándole la mano y estallando en risas de una manera que no lo ha hecho conmigo en años. Así que, si no es eso, Laura, te lo suplico, ilumíname. Ella se estremeció, un temblor apenas perceptible ante el filo agudo de mi voz, pero su compostura se mantuvo. Solo es un colega. Estábamos discutiendo un proyecto. Eso fue todo. Una risa amarga y despectiva se me escapó mientras me levantaba del sofá, comenzando a pasearme por la habitación. ¿Un colega? No entrelazas los dedos con colegas, Laura. No los miras como si hubieran creado las estrellas mismas. No te comportas como si estuvieras locamente enamorada, justo en el corazón de una galería pública donde tu esposo podría, literalmente, entrar en cualquier momento. Su plácida fachada se fracturó por una mera fracción de segundo, y lo vi, el destello de culpa, el parpadeo de miedo. Pero con la misma rapidez, lo cubrió con un velo de indignación. Estás reaccionando de forma exagerada, Miguel. Estás dándole demasiada importancia a esto. En realidad no pasó nada. No me mientas. Rugí, mi voz reverberando por la espaciosa habitación. Te vi, Laura. Fui testigo de cada detalle condenatorio. No te quedes ahí y me insultes la inteligencia. Se cruzó de brazos, su mandíbula tensándose. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí, lo he estado viendo. Pero no es lo que crees. No es físico. Es complicado. ¿Complicado? Repetí, mi voz goteando sarcasmo helado. ¿Qué es, precisamente, complicado, en traicionar tus votos matrimoniales? No te engañé, espetó ella, al menos no físicamente. Nos hemos estado comunicando, sí, pero es solo emocional. He sido profundamente infeliz, Miguel, durante un periodo significativo. Y él realmente me escucha. Me entiende de una manera que tú ya no lo haces. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. ¿Entonces, esta es mi culpa? Pregunté, mi voz apenas un susurro, pero cargada de un dolor abrasador. ¿Sugieres que esto sucedió porque de alguna manera fallé? No ofreció una respuesta directa, pero el profundo silencio que se estableció entre nosotros me proporcionó toda la confirmación que necesitaba. Negué con la cabeza, mi corazón fracturándose en una miríada de fragmentos irregulares. Podrías haberme hablado, Laura. Podrías haberme confiado que eras infeliz. En cambio, actuaste a mis espaldas y buscaste consuelo en otra persona. Se levantó, sus brazos aún cruzados a la defensiva. Yo no orquesté esto, Miguel. Simplemente, sucedió. Y, sinceramente, ni siquiera sé si tengo el deseo de salvar esto ya. Esas palabras fueron una cuchilla afilada hasta mi esencia misma. ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Por qué regresaste? Ella vaciló, luego pronunció algo que me envió un escalofrío de pavor helado por las venas, porque aún no estaba lista para irme. Quería hablarlo contigo primero, para ver si había algún camino a seguir. Pero ahora. La miré fijamente, un tumultuoso torbellino de ira, desamor e incredulidad absoluta remolinándose en mi interior. Lárgate, articulé entre dientes apretados. Miguel, por favor, no. Tú tomaste tu decisión, Laura. Ahora yo estoy tomando la mía. Recoge tus pertenencias y vete. No puedo soportar esto más. Por un breve momento, anticipé una discusión, una súplica inútil. Pero ella simplemente asintió, luego se giró y subió la escalera para hacer la maleta. Mientras escuchaba los sonidos amortiguados de cajones abriéndose y cerrándose, me hundí de nuevo en el sofá, entumecido, mi mente dando vueltas con pensamientos de su traición, la identidad de este otro hombre y la duración de su engaño. Pero una verdad estaba cristalina, esto estaba lejos de terminar. Lo que orquestó a continuación elevaría esta traición a una dimensión que nunca podría haber concebido. Laura hizo la maleta rápidamente. Descendió la escalera llevando una única y elegante maleta de viaje, su expresión una máscara indescifrable. Por un segundo fugaz, pareció a punto de hablar, pero no estaba de humor para más prevaricaciones o falsedades. ¿A dónde irás?
Pregunté, esforzándome por mantener un tono uniforme. No estaba del todo seguro de por qué incluso hice la pregunta, quizás era un sentido residual de obligación después de una década de vida compartida. A la casa de un amigo, respondió secamente, evitando meticulosamente mi mirada. ¿Es él? Indagué sin rodeos. Se quedó inmóvil, su agarre tensándose casi imperceptiblemente en el asa de su maleta. Esa minúscula pausa transmitió todo lo que necesitaba comprender. ¿Sabes qué? No te molestes en responder, dije, desestimando la idea con un ademán de mi mano. Simplemente vete. Sin decir una palabra más, salió por la puerta, abandonándome en una casa que de repente se sentía cavernosa y profundamente desolada. Permanecí allí durante lo que pareció una eternidad, mirando el lugar donde ella había estado de pie, reviviendo cada momento de los últimos meses en mi mente, las noches tardías, los repentinos e inexplicables viajes de trabajo, el flujo interminable de excusas. Ahora todo se unía en una narrativa escalofriantemente coherente. Pero justo cuando creía que se había alcanzado el punto más bajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número no identificado. Actuaste correctamente, Miguel. Ella no te merece. Pensé que deberías estar informado de sus actividades. Revisa tu correo electrónico. Miré fijamente la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era este informante anónimo y cómo estaba al tanto de detalles tan íntimos de mi vida que se desmoronaba? La curiosidad, una necesidad desesperada de claridad absoluta, finalmente me impulsó. Abrí mi portátil y accedí a mi cuenta de correo electrónico. Fiel al mensaje, un correo electrónico me esperaba, con el asunto, la verdad sobre Laura. Dudé, mi dedo cerniéndose sobre el ratón. ¿Realmente deseaba sumergirme más en este abismo de engaño? Por supuesto que sí. Hice clic en el correo electrónico, y lo que se desplegó ante mis ojos me heló la sangre. Había fotografías, docenas de ellas, que captaban a Laura y al hombre de la galería. No solo compartían un café educado, estaban en un hotel boutique, paseando de la mano por varios lugares, sus rostros iluminados por la risa, sus labios unidos en abrazos íntimos. Las marcas de tiempo de las fotos se remontaban a meses atrás. Y luego, estaba el vídeo, un clip tembloroso, de baja resolución, aparentemente grabado en una habitación de hotel. La voz de Laura era inconfundible, su risa resonando mientras declaraba, Miguel nunca descubrirá esto. Es demasiado confiado. Cerré el portátil de golpe, mi pecho constriñéndose con una potente mezcla de furia y desamor aplastante. Esto no era meramente un enredo emocional, ella me había mentido descaradamente a la cara. Había traicionado mi confianza y ahora, alguien más estaba echando sal en la herida abierta. El aspecto más inquietante era mi completa ignorancia sobre la identidad del remitente. Pero estaba resuelto, desenterraría la verdad, y cuando lo hiciera, desentrañaría la asquerosa magnitud de esta traición. El sueño fue una ilusión fugaz y atormentada esa noche. Mi mente giraba sin cesar, un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el remitente de ese correo electrónico condenatorio? ¿Cuál era su motivo? ¿Y cómo habían acumulado un expediente tan íntimo sobre la infidelidad de Laura? Al amanecer, mi profundo agotamiento se había endurecido en una inquebrantable resolución. Decidí responder al enigmático número que había iniciado el contacto. Mi mensaje fue conciso y directo, ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? La respuesta fue rápida. Mi teléfono vibró solo unos instantes después. Un amigo. Digamos que conozco a Laura mejor de lo que crees. Ella no es la persona que tú crees que es. Si deseas la narración completa, encuéntrame en la cafetería librería, la página encadenada, cerca de tu residencia a las 2 de la tarde. Llevaré una chaqueta gris oscura. Miré fijamente el mensaje, dividido entre la prudencia y una abrumadora sed de respuestas. Esto se sentía como una escena sacada de un thriller pulp, sin embargo, una compulsión innegable me carcomía. Si había más capas en el engaño de Laura, tenía que exponerlas. A la 1:45 de la tarde, estaba sentado en mi coche, aparcado discretamente cerca de la entrada de la página encadenada. Mi corazón latía con energía nerviosa, y mis palmas se sentían desagradablemente húmedas. ¿Qué estaba haciendo precisamente? ¿Concertar una reunión clandestina con un extraño que pretendía tener las claves de los secretos de mi esposa? Sonaba totalmente descabellado, sin embargo, no podía librarme de la convicción visceral de que este individuo poseía las piezas que faltaban en mi realidad destrozada, precisamente a las 2 de la tarde,
Divisé una figura con una chaqueta gris oscura dirigiéndose hacia un rincón apartado dentro de la cafetería. Tomando una respiración profunda y fortificante, salí de mi coche y me acerqué a ellos. La persona, a quien ahora reconocí como un hombre, probablemente de unos 30 y tantos años, levantó la vista cuando me acerqué. Su rostro estaba parcialmente oculto por el cuello de su chaqueta, pero pude discernir lo suficiente para confirmar que no lo reconocía. ¿Eres Miguel?, preguntó, su voz baja y firme. Sí, ¿y tú eres?, repliqué, cruzándome de brazos a la defensiva. Llámame Daniel, ofreció, señalando el asiento vacío frente a él. Dudé, pero finalmente me senté, manteniendo una distancia cautelosa entre nosotros. ¿Cómo conoces a Laura?, insistí. Emitió una risa corta y amarga. Solía ser su colega. Estuvimos unidos, por un tiempo. Pero digamos que aprendí una lección muy dura sobre la clase de persona que realmente es. ¿Qué se supone que implica eso? Daniel sacó su teléfono y me lo extendió. Observa por ti mismo. En la pantalla se mostraba un torrente de mensajes, intercambios de texto entre Laura y alguien guardados simplemente como Esteban. Los mensajes eran inquietantemente explícitos, repletos de detalles íntimos de sus encuentros clandestinos y elaborados planes para mantenerme ajeno. Ha estado involucrada con Esteban durante casi un año, reveló Daniel. Él también está casado, por cierto. Descubrí su aventura cuando me los encontré juntos en un evento de la oficina. Ni siquiera mostró un atisbo de preocupación porque los hubiera presenciado, simplemente me dijo que me metiera en mis asuntos. Miré fijamente las comunicaciones condenatorias, una ola de náuseas invadiéndome. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado en tu lugar, afirmó, su voz suavizándose, teñida de una empatía cruda. Comprendo la humillación de sentirse un tonto. Creí que merecías saber la verdad sin adornos antes de que te arrastrara más profundamente en su red de engaño. Me quedé sin palabras. Una parte de mí anhelaba expresar una profunda gratitud, pero otra parte rabiaba, desesperada por gritar al vacío. Esto no era una mera traición, era una humillación calculada, meticulosamente orquestada y ejecutada justo bajo mis narices desprevenidas. Mientras le devolvía el teléfono, Daniel añadió, ella no parará, Miguel. Individuos como Laura, no alteran fundamentalmente sus patrones. Lo aprendí de la manera más agonizante. Salí de la cafetería-librería sintiéndome más destrozado que nunca, sin embargo, un impulso innegable surgió en mí, un deseo ardiente de recuperar el control. Laura había presumido que podía manipularme, pero estaba a punto de descubrir el profundo error de esa presunción. Al regresar a casa de La Página Encantada, mis manos temblaban casi incontrolablemente sobre el volante. La sombría profecía de Darío resonaba en mi mente, asterisco no se detendrá. Asterisco ese pensamiento escalofriante avivaba una indignación abrasadora, pero también encendió algo que no había sentido en días, una claridad incandescente. Laura me había mentido, engañado y humillado sistemáticamente. Las últimas 24 horas habían sido un desorientador chapuzón entre el shock y el profundo desgarro, pero ahora necesitaba concentrarme. No iba a permitir que escapara impune. En el momento en que crucé la puerta de mi casa, inmediatamente tomé mi ordenador portátil y comencé mi implacable investigación. Darío había revelado el nombre de Esteban, y con un esfuerzo mínimo lo localicé en varias plataformas de redes sociales. Esteban era todo lo que yo decididamente no era, refinado, encantador sin esfuerzo, a juzgar por la perfección empalagosa de sus fotos familiares, completamente falso. Tenía una esposa, 2 hijos aparentemente perfectos y una residencia espaciosa en una zona residencial acomodada. La sola idea de él, acomodado en mi mesa, robándole el afecto a mi esposa mientras se hacía pasar por el hombre de familia quintaesencial, hizo que mi sangre hirviera. Guardé meticulosamente capturas de pantalla de sus publicaciones públicas, su perfil profesional y cualquier otra información pertinente que pude desenterrar. Aún no había formulado una estrategia integral, pero necesitaba estar completamente preparado. Laura y Esteban, en su arrogancia autosuficiente, se creían intocables. Estaba a punto de desengañarlos de esa idea. Mientras miraba el incriminatorio mosaico digital en mi pantalla, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Asterisco necesito recoger el resto de mis cosas mañana. ¿Estarás en casa? Asterisco su descaro era simplemente asombroso. Apenas se había ido, y ahora pretendía volver como si sus acciones fueran triviales. Mis dedos se cernieron sobre el teclado,
antes de que finalmente compusiera mi lacónica respuesta, estaré aquí. Ven a las 5. Al día siguiente, dediqué horas a una meticulosa preparación para su llegada. Imprimí cada fotografía y mensaje de texto incriminatorio que Darío me había proporcionado, organizándolos meticulosamente sobre la superficie pulida de la mesa del comedor. Además, imprimí varias capturas de pantalla de las impecables fotos familiares de Esteban, puramente para recalcar la profunda magnitud de su duplicidad. Precisamente a las 5, Laura entró. Estaba impecablemente vestida, como siempre, su expresión una peculiar fusión de culpa residual y fastidio latente. Solo estoy aquí para recoger mis cosas, afirmó secamente, dirigiéndose ya hacia la escalera. No tan rápido, la interrumpí, interponiéndome deliberadamente en su camino. Necesitamos hablar. Puso los ojos en blanco, un gesto de impaciencia exasperada. Miguel, ya hemos agotado esta discusión. Te informé, no, esta vez escucharás tú, espeté, cortándola a mitad de frase. Señalé la mesa del comedor. Siéntate. Su mirada se posó en la mesa, y observé cómo el rostro se le descompuso al ver la incriminatoria pila de papeles. Lentamente, se deslizó en una silla, sus manos inquietas en su regazo. ¿Qué es esto?, inquirió, aunque sus ojos delataban que ya sabía la respuesta. Esto, comencé, extendiendo deliberadamente los documentos ante ella, es todo. Los mensajes de texto, las fotografías clandestinas, las visitas a hoteles. Toda la vida de Esteban, su esposa, sus hijos. ¿Realmente creías que yo era demasiado ingenuo para descubrirlo todo, verdad? Pero, ¿sabes qué? Ahora poseo cada detalle, Laura. Miró la evidencia irrefutable, su boca abriéndose y cerrándose como un pez varado, buscando aire. Miguel, ¿puedo explicarte? No. Golpeé la mesa con la palma abierta, haciéndola saltar. Ya has hablado suficiente. Ahora, es mi turno. Respiré hondo y entrecortadamente, esforzándome por contener el temblor en mi voz. Me mentiste. Me traicionaste sistemáticamente. Y no tuviste ni la decencia fundamental de ocultar tu engaño de manera efectiva. Te sentaste ahí, riéndote de mí, convencida de que yo permanecería ignorante y feliz. Bueno, ¿sabes qué? Soy plenamente consciente. Y ahora, enfrentarás las repercusiones inevitables. Su cuidadosamente construida compostura se fracturó por completo, y por primera vez, vi un pánico genuino nublar sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué piensas hacer? Me acerqué, mi voz baja e imbuida de una resolución inquebrantable. No te infligiré daño físico, Laura. Pero tampoco permitiré que simplemente salgas impune de esto. Has destruido irrevocablemente nuestro matrimonio, me has humillado a fondo y me has mentido descaradamente a la cara. Sinceramente, espero que haya valido cada momento. No ofreció respuesta, sus ojos se movían frenéticamente entre los papeles incriminatorios y mi rostro implacable. Por una vez, Laura Laguna estaba completamente sin palabras. Mientras recogía sus pertenencias y salía de la casa por última vez, la vi marcharse, un extraño y potente cóctel de ira, profundo alivio y un doloroso vacío arremolinándose en mi interior. Pero sabía con absoluta certeza que este no era el verdadero final. Laura y Esteban habían construido meticulosamente su elaborada fachada de mentiras sobre la base de mi confianza. Ahora, era mi turno de desmantelar sistemáticamente su mundo engañoso, pieza por pieza, con agonía. El silencio que descendió sobre la casa después de la partida de Laura fue profundo, casi opresivo. Por primera vez en años, estaba verdadera y completamente solo. Pero en lugar de sucumbir al vacío cavernoso, centré mi atención en los pasos a seguir. Laura y Esteban, en su arrogancia engañosa, habían creído que simplemente podían seguir adelante, sin consecuencias. Esa era una realidad que no permitiría que se materializara, no después de la magnitud de sus acciones. El primer paso fue sencillo. Redacté un correo electrónico a la esposa de Esteban, Mónica Montero. Era conciso pero inequívocamente claro. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes de texto y fotografías incriminatorios, junto con un mensaje breve pero contundente, creí que merecía saber la verdad sobre su marido. Si desea hablar más sobre esto, por favor, hágamelo saber. Dudé un largo momento antes de presionar, enviar, contemplando si cruzaba una línea irrevocable. Pero entonces, el recuerdo de la risa de Laura en aquella cafetería de la galería, sus palabras despectivas sobre mi naturaleza confiada, pasó por mis ojos. Hice clic en «enviar»
y sentí una extraña e inesperada oleada de satisfacción. A la mañana siguiente, recibí una respuesta. Mónica deseaba reunirse. Sugirió una discreta cafetería en un jardín botánico, alejada de su vecindario inmediato, y accedí de buena gana. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un rincón apartado, sus elegantes facciones marcadas por una tensión palpable. Mónica emanaba una fuerza tranquila, era el tipo de mujer que se manejaba con una dignidad innata, incluso cuando se enfrentaba a una devastación absoluta. Miguel me reconoció al acercarme. Asentí y me senté en la silla frente a ella. Mónica, gracias por aceptar esto. No perdió el tiempo en formalidades. ¿Es cierto? ¿Todo? Sí, confirmé, deslizándole las fotografías y los textos incriminatorios por la mesa. Lamento profundamente ser el portador de tales noticias, pero Esteban y mi esposa, Laura, han estado envueltos en una aventura desde hace casi un año. Ella absorbió la evidencia visual, sus manos temblaban casi imperceptiblemente. Sospechaba algo, admitió, su voz apenas un susurro, pero imbuida de una firmeza de acero. Pero nunca imaginé que fuera tan extendido. Hablamos durante casi una hora, reconstruyendo meticulosamente las líneas de tiempo, rellenando los angustiosos vacíos. Al final de nuestra conversación, Mónica estaba resoluta en su determinación de confrontar a Esteban, y no pude censurar su resolución. Mientras nos preparábamos para despedirnos, se volvió hacia mí y afirmó, sus ojos fijos en los míos. Nos han subestimado por completo, Miguel. Demostremos lo profundamente equivocados que estaban. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una innegable sensación de carga compartida, un atisbo de solidaridad. Pero la verdadera y explosiva confrontación aún se cernía, y sabía que sería nada civilizada. El día que Mónica confrontó a Esteban quedó indeleblemente grabado en mi memoria. Ella me había enviado un breve mensaje de texto esa mañana, lo hago hoy. Prepárate para lo que sea que ocurra. No estaba del todo seguro de lo que implicaba esa advertencia vaga, pero no me quedé preguntándome por mucho tiempo. Al mediodía, mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes, uno de Laura y dos de un número desconocido. El mensaje de Laura era escueto y marcadamente acusatorio, ¿qué demonios hiciste, Miguel? El número desconocido, resultó ser de Esteban. Sus mensajes eran un torrente de rabia apenas coherente, eres un cobarde vil, Miguel. ¿Involucrar a Mónica? ¿Qué demonios te pasa? Mantente al margen de mi vida, o te arrepentirás amargamente. Casi me reía a carcajadas de la profunda ironía de sus amenazas. ¿Mantenerse al margen de tu vida? Él había estado inextricablemente enredado en la mía durante todo un año. Mónica, sin duda, no se anduvo con rodeos. Más tarde esa noche, me llamó, relatando cada detalle del tumultuoso encuentro. Había confrontado a Esteban con la evidencia irrefutable, y, predeciblemente, él había recurrido inicialmente a negaciones indignadas. Pero cuando ella le presentó las fotografías y los textos incriminatorios, sus débiles excusas se disolvieron en la nada. Intentó echarme la culpa a mí, dijo Mónica por teléfono. Su voz temblaba con una compleja mezcla de ira y vindicación triunfante. Afirmó que era mi culpa porque yo no estuve ahí para él. ¿Puedes siquiera comprender semejante descaro? Sí, respondí con amargura. Es la misma excusa que utilizó Laura. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Mónica. No estoy del todo seguro todavía, admití, pero no voy a dejar que esto simplemente se disipe. Esa noche, Laura apareció en mi casa, sin previo aviso. Lucía desaliñada, una marcada desviación de su perpetua apariencia pulcra. Lo has arruinado todo por completo, me acusó, entrando. ¿Arruinado qué, Laura?, la desafié, cruzándome de brazos. ¿Tu pequeña aventura perfecta? ¿Tu oportunidad de seguir viviendo una vida de duplicidad mientras yo permanecía ciegamente ajeno? Sus ojos se encendieron con furia indignada. No tenías ningún derecho a involucrar a la familia de Esteban en esto. Esto era solo entre nosotros. Entre nosotros respondí, alzando la voz. Lo convertiste en asunto de todos en el momento preciso en que empezaste a andar a escondidas con él. No te quedes ahí y te hagas la víctima, Laura. Abrió la boca para replicar, pero no se formaron palabras. Por una vez, pareció completamente derrotada. ¿Qué deseas, Laura?, le pregunté finalmente, mi voz más suave,
pero no menos resoluta. No lo sé, confesó, su voz quebrándose. Simplemente, nunca concebí que culminaría en esto. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada fugaz de lástima que suprimí rápidamente. Es demasiado tarde para arrepentimientos. Tomaste tu decisión. Ahora, estás obligada a soportar las consecuencias. Me miró por un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra más. Había creído tontamente que ese sería el final. Pero estaba equivocado. Las consecuencias siguientes apenas comenzaban. Los días posteriores a la visita de Laura fueron un torbellino tempestuoso. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes de conocidos en común, familiares preocupados e incluso algunos antiguos colegas de Laura que de alguna manera se habían enterado de la situación en escalada. Las noticias, al parecer, viajaban a una velocidad alarmante, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a tomar partido definitivamente. Laura, predeciblemente, adoptó el papel de la víctima agraviada. Contaba a cualquiera que quisiera escuchar que yo había reaccionado de manera exagerada, que era rencoroso y que estaba intentando deliberadamente desmantelar su vida. Esteban, por otro lado, cayó en un silencio inquietante. Sospechaba firmemente que Mónica lo tenía acorralado en casa, pero ya no me importaba lo suficiente como para confirmar los detalles. Lo que no había anticipado, sin embargo, fueron las profundas repercusiones que este escándalo crearía en mi propia vida. Amigos a quienes consideraba inquebrantables comenzaron a cuestionar mis acciones, preguntándose por qué había expuesto públicamente a Laura, por qué había arrastrado a la familia de Esteban a este embrollo. Encontré sus reacciones casi incomprensibles. Una tarde, Clara Cortés, una amiga en común de muchos años, me llamó. «Miguel, acabo de enterarme de todo». «¿Estás bien?» Dudé. Clara y Laura habían sido cercanas durante muchos años, y no estaba seguro de si realmente podía confiar en su lealtad. Sin embargo, decidí hablar con franqueza. Honestamente, Clara, no estoy bien. Laura me engañó, me mintió y me humilló a fondo. Y ahora, de alguna manera, ¿me he convertido en el villano por exponer la verdad? Clara suspiró, un sonido cargado de incomodidad. Mira, no estoy diciendo que lo que hizo fuera justificable, pero, ¿quizás podrías haber manejado la situación con más discreción? La gente está hablando, Miguel. Has complicado las cosas excepcionalmente. Sus palabras me dolieron, pero me obligué a mantener una apariencia de calma. ¿Complicado, Clara? Ella me traicionó. ¿Qué esperabas que hiciera, precisamente? ¿Simplemente sentarme en silencio y permitirle que me pisoteara? Clara permaneció en silencio por un momento antes de responder, su voz con un dejo de incertidumbre. Simplemente, no lo sé. Es complicado. No es complicado, le respondí, mi voz volviéndose fría. Ella tomó su decisión. Ahora, está obligada a vivir con las consecuencias. La llamada concluyó poco después, dejándome más furioso que nunca. Parecía que todos deseaban evitar la dura verdad, que Laura y Esteban eran los arquitectos de esta devastación, no yo. Sin embargo, en medio de todo el caos circundante, surgió un momento singular de profunda claridad. Mónica me llamó de nuevo, su tono infundido con una determinación férrea y recién encontrada. Miguel, afirmó, creo que es hora de llevar esto más lejos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, incierto de su trayectoria exacta. He consultado con un profesional del derecho, explicó, y si estás dispuesto, creo que ambos deberíamos presentar denuncias formales contra ellos. La empresa de Esteban mantiene una política estricta en cuanto a las relaciones laborales. Si procedemos con esto, podría perder irrevocablemente su puesto. Y Laura también podría enfrentar repercusiones profesionales significativas. Hice una pausa, permitiendo que sus palabras calaran por completo. Se sentía como una medida drástica, pero simultáneamente, ellos habían traspasado todos los límites concebibles. Procedamos, declaré finalmente. Es hora de que enfrenten el peso total de sus acciones. Al terminar la llamada, me di cuenta de que el camino por delante sería indudablemente arduo. Pero por primera vez en semanas, sentí una oleada empoderadora de control regresando a mi vida. Las consecuencias, lejos de haber terminado, apenas comenzaban su fase más significativa. Una semana después de que solidifiqué mi acuerdo con el plan de Mónica, los intrincados engranajes de las consecuencias se pusieron en marcha. Ambos presentamos meticulosamente denuncias formales contra Esteban y Laura. Mónica,
con una tenacidad implacable. Había acumulado un tesoro sustancial de pruebas del teléfono de la empresa de Esteban y de correos electrónicos internos de trabajo para respaldar nuestras afirmaciones, mientras yo proporcioné documentación suplementaria, incluidos los materiales anónimos. Trascendía la mera retribución, se convirtió en una búsqueda de responsabilidad fundamental. Las repercusiones fueron inmediatas y sísmicas. El empleador corporativo de Esteban inició rápidamente una exhaustiva investigación interna, y en cuestión de días, fue puesto en licencia administrativa indefinida. Laura, cuyas actividades profesionales a menudo se cruzaban con las de Esteban, también fue sometida a un interrogatorio riguroso por parte de su empresa. Su supuesta aventura discreta había sido todo menos discreta. Los susurros y las acusaciones proliferaron rápidamente entre sus colegas compartidos, y sus cuidadosamente construidas reputaciones profesionales comenzaron a desmoronarse con una finalidad devastadora. Laura intentó contactarme numerosas veces durante la dolorosa duración de la investigación, pero me negué rotundamente a responder. Dejó una serie de mensajes de voz cada vez más desesperados, una mezcla volátil de ira latente, profundo arrepentimiento y súplicas desesperadas. Miguel, ya dejaste claro tu punto. Por favor, detén esto ahora. Todavía podemos salvar esto. Pero no quedaba nada que salvar. Mónica y yo mantuvimos comunicación constante durante todo el arduo proceso. Ella emergió como una aliada inesperada y formidable, y me encontré admirando profundamente su fuerza inquebrantable. Por primera vez en semanas, sentí de verdad que no estaba librando esta batalla en solitario. Al final del mes, los resultados incontrovertibles fueron declarados formalmente. Esteban fue despedido sumariamente de su puesto por violación flagrante de la política de la empresa, y el contrato de Laura con su empresa no fue renovado definitivamente. Ambos habían quemado puentes tan a fondo que nunca podrían esperar reconstruirlos. Con el polvo turbulento finalmente asentándose, comencé a reorientar minuciosamente mi enfoque hacia la reconstrucción de mi propia vida. La casa, antes saturada de recuerdos dolorosos y persistentes, lentamente comenzó a recuperar su identidad como asterisco mi asterisco. Me embarqué en una redecoración catártica, eliminando sistemáticamente todo rastro de la presencia de Laura. Fue parecido a mudar una piel vieja y constrictiva. Una tarde, mientras desempacaba una caja olvidada de fotografías antiguas, di con una de nuestro día de boda. Laura lucía radiantemente feliz, y recordaba vívidamente la profunda felicidad que me había invadido en ese preciso momento. Fue un recordatorio agridulce de lo que yo realmente había creído que poseíamos. Ya no albergaba un odio activo hacia ella, no del todo. La ira cruda y ardiente había retrocedido gradualmente, reemplazada por una aceptación tranquila y cansada. Ella había tomado sus decisiones, y yo, a su vez, había tomado las mías. En cuanto a Mónica, se convirtió en una amiga inesperada y querida. Ocasionalmente nos reuníamos para tomar un café, compartiendo novedades sobre nuestros respectivos caminos y reflexionando sobre el colosal paisaje emocional que ambos habíamos navegado. Ella también avanzaba con gracia y determinación, dedicando su energía a sus hijos y cultivando su propio profundo sentido de cierre. Una tarde, articuló un sentimiento que resonó profundamente en mí: no puedes permitir que esto te defina, Miguel. Es un capítulo innegable de tu historia, pero ciertamente no es todo el libro. Tenía inequívocamente razón. La vida, en su nueva realidad, estaba lejos de ser perfecta, pero era irrevocablemente asterisco mi asterisco de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una liberadora sensación de libertad.